En el metro, viajando en la mañana, yendo al trabajo, vi a una pareja, a un chico y una chica, como de unos veintitantos, 30 años, que cargaban a un bebé. Eh, Se veían jóvenes y se veían muy agotados, era muy temprano. Y vi a esta chica que estaba con la frente pegada a la pared del metro, de una pared de la entrada de la línea 2. Y el chico que lo acompañaba cargaba al bebé con muy poca fuerza, como si apenas si lo pudiera sostener con los brazos. Y se me quedó mucho esa imagen y me puse a pensar en qué era lo que había pasado, porque eran las 6, no, eran como las 7, 8 de la mañana. Entonces me puse a pensar qué era lo que había pasado la noche previa o qué tipo de madrugada habían tenido. Y empezando a maquilar, llegué a una historia de este estilo, en el que alguien, después de perder a un ser querido, que en este caso la protagonista pierde a su hija, es capaz de hacer lo que para muchos es una atrocidad y que en el duelo y en la soledad llegan a tomar una decisión para hacer algo tan duro como es robar a un bebé. El trabajo con Cecilia partió desde la evolución del guión. Creo que entendí mucho mejor el personaje conforme iba reescribiendo y reescribiendo el proyecto. Y en un inicio, Cecilia, o bueno, la protagonista que se llama Carmen, no pasaba por todo este viacrucis sola, sino que pasaba junto con su pareja, que eran estos mismos hombres, esta misma mujer y hombre, con esta madrugada o esta noche muy retadora en la que habían cometido un crimen. Y eso me empezó a ubicar cuál era el arco y de dónde estaba partiendo su personaje. Y cuando me deshice del personaje del novio, quedó mucho más claro las necesidades a las que teníamos que llegar con Cecilia. Y ahora había que pensar cómo trabajarlo, ya que ella no iba a tener a otra actriz o a otro actor para ir acompañándola en la narrativa. Y lo que hicimos varias veces fue trabajar con una playlist que armé y platicar mucho sobre ella. Y también pudimos visitar algunas que todavía no sabíamos en aquel entonces, pero fueron locaciones en los viveros y que solo se impregnara un poco de la atmósfera o de la sensación que quería transmitir en pantalla, viviéndola ella de otra forma. Entonces era platicar con ella, ahondar en algunas películas, que pudiera como formarse esta idea del limbo en el que su personaje se encuentra. Pues María y yo ya hemos trabajado desde hace muchos años, somos de la misma generación del CCC. Este es nuestro tercer o cuarto corto. En Mi Reino hizo parte de la fotografía y produjo, y ahorita se encargó solamente de la fotografía. Y con ella es pues dialogar mucho, encontrar puntos en común. Creo que ambos, también con el tiempo que llevamos conociéndonos, que son 11 años, tenemos una afinidad ya muy inmediata, como que es una afinidad que se conecta y habla entre ellas desde que leemos el guión, desde que le platico las ideas que quiero cambiar en el guión o que quiero ajustar. María empieza a imaginarse pues tal cual, colores, texturas, encuadres, y por fortuna coincidimos en muchos y en los que no coincidimos pues toca platicarlo y saber cuál es el que mejor apuntala la historia o apuntala la escena o apuntala el personaje, etcétera, etcétera. Pasa algo similar con Elmer Figueroa, que también es el segundo proyecto con el que trabajo con él. Y lo mismo, como que María y yo le pudimos transmitir a Elmer qué ideas nos gustaban, qué colores, otra vez, qué texturas, qué tipo de espacios queríamos construir. Y Elmer ha sido pues muy afín a estas ideas y ha seguido proponiendo cosas que siguen sumando y sumando. En cuanto al montaje de la película, lo que sucedió es que se nos atravesó pandemia, o sea, como que no pudimos terminar de filmar por completo. Y pues hubo una pausa grande en la que me quedé con el material y con la edición de Marlene.
y sentía que simplemente no estaba funcionando del todo. Entonces, este proyecto estuvo muy vivo en el sentido de que después de haber filmado, se tuvieron que reescribir muchas escenas y se escribieron nuevas porque creía que se estaba quedando de una forma muy superficial en lo que puede pasar, que aún así siento que no puede ahondar tanto en una pérdida de este estilo, en un corto además, pero seguí escribiendo y seguí desarrollando al personaje y tuvimos que regresar a filmar cosas en el 21, creo que grabamos cositas chicas hasta en el 22 incluso. Con toda esa mutación del mismo proyecto está la mía, que fue cómo la pasó ese Luis de pandemia, luego después de un año de pandemia, segundo año de pandemia, en qué punto me encontraba y el final, que ya estamos hablando del final, eh, sentí que se tenía que inclinar un poco hacia algo más positivo, que dentro de este caos que ocurre en el corto hubiera algo de esperanza al final. Y es por eso que no se va así. En algún momento el corto terminaba como tú lo dices, tal cual, pero no, yo no, como que no podía y como que también quería que fuera un poquito más arriba que mi reino y que sugiriera algo más concreto de que estas mujeres, independientemente de dónde vienen, y mujeres me refiero a la niña y a la protagonista, independientemente de lo que han pasado, existe una posibilidad de que de verdad terminen en un lugar mejor.